Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 9. 1. El desarrollo de un niño. 2. El análisis temprano. La resistencia del niño al esclarecimiento sexual. 3. Últimamente, cuando mostraba tan marcado aburrimiento, también había abandonado este sustituto del juego. Cuando, en una oportunidad, y para buscarle una ocupación, se lo impulsó a hacer un carruaje de otra forma y se le dijo que esto sería muy interesante, replicó: nada es interesante. Cuando simultáneamente, con fantasear, se le dio por jugar, o más exactamente, hizo realmente su primera iniciación en el juego, algunos de sus juegos, que él principalmente tramaba con ayuda de figuritas, animales, personas, carros y ladrillos, consistían, es cierto, en paseos y cambios de casa. Pero estos solo constituían una parte de su juego, que llevaba a cabo en las formas más variadas y con un poderoso desarrollo de la fantasía que nunca antes había mostrado. Usualmente terminaba al final en luchas entre indios, ladrones o campesinos por una parte y soldados por la otra, y estos últimos eran siempre representados por él mismo y sus tropas. Al final de la guerra, se mencionó, cuando el padre dejó de ser un soldado, que había abandonado su uniforme y equipo. El niño se impresionó mucho por esto, especialmente por la idea de devolver la bayoneta y el rifle. Inmediatamente después jugó a que los campesinos venían a robarle algo a los soldados. Pero los soldados los maltrataban horriblemente y los mataban. El día después de la fantasía del motor, jugó al siguiente juego que me explicó. Los soldados ponen preso a un indio. Él reconoce que fue malo con ellos. Ellos dicen: sabemos que fuiste todavía más malo. Le escupen, le hacen pipí y caca encima. Lo ponen en el retrete y hacen todo encima de él. Él grita y el pipí va a parar a su boca. Un soldado se va y otro le pregunta: ¿a dónde vas? A buscar estiércol para tirarle. El hombre malo hace pipí en una pala y se lo tiran a la cara. Ante mi pregunta de qué era exactamente lo que había hecho, replicó: era malo, no nos dejaba ir al retrete y hacerlo ahí. Relata después que en el retrete, junto con la persona mala que había puesto ahí, hay dos personas haciendo obras de arte. En esta época repetidamente se dirigía al papel higiénico con el que se limpiaba después de haber defecado en forma burlona. Mi querido señor, tenga la bondad de comérselo. En contestación a una pregunta, dice que el papel es el diablo que se va a comer la caca. Otra vez, relata: un caballero perdió su corbata y la busca mucho, por fin la encuentra. Otra vez relató que le habían cortado el cuello y los pies al diablo. El cuello solo podía caminar cuando se le había dado pies. Ahora el diablo solo podía estar acostado, ya no podía ir por el camino. Entonces la gente creyó que se había muerto. Y una vez él miró por la ventana. Alguien lo sostenía, un soldado, que lo empujó fuera de la ventana, y entonces se murió. Me pareció que esta fantasía explicaba un temor inusitado en él que había aparecido pocas semanas antes. Estaba mirando por la ventana y la sirvienta estaba parada detrás de él, y lo sostenía. Manifestó miedo y solo se tranquilizó cuando la muchacha lo dejó solo. En una fantasía subsiguiente, el miedo se mostró como la proyección de sus deseos agresivos inconscientes en un juego en que un oficial enemigo es muerto, maltratado y después resucita. Al preguntarle quién es ahora, contesta: soy papá, por supuesto. Entonces todos se vuelven amistosos con él y él dice: aquí la voz de Fritz se hace muy suave. Sí, tú eres papá, entonces por favor ven aquí. En otra fantasía, en la que, del mismo modo, un capitán resucita después de las más variadas torturas que incluían el pegarle e insultarle, relata que después de eso fue muy bueno con él, y agrega:
Solo le devolví lo que él me había hecho, y después no estuve más enojado con él. Si no se lo hubiera devuelto, estaría enojado. Ahora le gusta mucho jugar con pasta y dice que cocina en el retrete. El retrete es una cajita de cartón con hendiduras que usa en sus juegos. Mientras jugaba me mostró una vez 2 soldados y una enfermera y dijo que eran él mismo, su hermano y su mamá. Al preguntarle yo cuál de los 2 era él, dijo, el que tiene algo que pincha allí soy yo. Le pregunto qué hay allí que pinche. Él dice un pipí. ¿Y eso pincha? Él dice, no en el juego, sino realmente. No me equivoqué. No realmente, sino que en el juego. Resaltó cada vez más fantasías múltiples y extensas, con frecuencia sobre el diablo, pero también sobre el capitán, indios, ladrones y animales salvajes, hacia los que se demostraba claramente su sadismo, tanto en su fantasía como en los juegos que la acompañaban, y también, por otra parte, sus deseos asociados a la madre. Describe a menudo cómo le ha sacado los ojos o cortado la lengua del diablo, o del oficial enemigo o del rey, e incluso posee una escopeta que puede morder como un animal acuático. Cada vez se hace más fuerte y poderoso, no hay forma de matarlo. Dice repetidamente que su cañón es tan grande que llega al cielo. No consideraré necesario hacer más interpretaciones, y por consiguiente, en esta época ocasionalmente y en forma de sugerencia hacía consciente algún punto. Además, tuve la impresión, por la dirección de sus fantasías y juego, y por observaciones ocasionales, que parte de sus complejos se habían vuelto para él conscientes o por lo menos preconscientes, y consideré que esto bastaba. Así, una vez observó, cuando estaba sentado en el dormitorio, que iba a hacer bollos. Cuando su madre, poniéndose a su altura, dijo, bueno, hazlos rápidamente. Él observó, ¿estás contenta si tengo bastante pasta? Y agregó enseguida, dije pasta en vez de caca. ¡Qué listo soy! Observó cuando hubo hecho. Hice una persona tan grande, si alguien me diera bastante pasta, podría ser una persona con ella. Solo necesito algo puntiagudo para sus ojos y sus botones. Habían pasado aproximadamente 2 meses desde que empecé a darle ocasionales interpretaciones. Entonces se interrumpieron mis observaciones por un intervalo de más de 2 meses. Durante este tiempo, la angustia, miedo, hizo su aparición. Esto ya lo presagiaba. Su rechazo, al jugar con otros niños, a proseguir su juego tan apreciado últimamente, de ladrones e indios. Excepto por un tiempo en el que había tenido terrores nocturnos entre los 2 y 3 años, aparentemente nunca había sido presa del miedo. O por lo menos, no se habían observado indicaciones de esto. Por consiguiente, la angustia que ahora se revelaba puede haber sido uno de los síntomas puestos de manifiesto por el progreso del análisis. Probablemente también se debía a sus intentos de reprimir más cosas que estaban haciendo conscientes. La aparición del miedo la precipitó probablemente el relato de los cuentos de Grimm, que últimamente le atraían mucho y que le producían miedo. El hecho de que su madre estuviera indispuesta durante unas semanas e incapacitada para ocuparse mucho del niño, que estaba muy acostumbrado a ella, facilitó probablemente la conversión del líbido en angustia y pude haber tenido que ver con ella. Manifestaba principalmente miedo antes de dormirse, lo que constituía ahora todo un trabajo, y también en ocasiones sobresaltos durante el sueño. Pero también en otras formas pudo observarse un retroceso. Había disminuido mucho su costumbre de jugar solo y de contar cuentos. Estaba tan empeñado en aprender a leer que resultaba exagerado, porque frecuentemente quería aprender durante horas de un tirón y practicaba constantemente. También estaba mucho más intratable y mucho menos alegre. Cuando nuevamente tuve oportunidad, aunque ocasional, de ocuparme del niño, obtuve de él, y contrariamente a lo que antes había sucedido, contra muy fuertes resistencias, el relato de un sueño que lo había asustado mucho y del que aún estaba asustado,
incluso de día. Había estado mirando libros de grabados con jinetes en ellos, y el libro se abrió y dos hombres salieron de él. Él, su hermano y sus hermanas se aferraron a la madre y querían escaparse. Llegaron a la puerta de una casa y ahí una mujer les dijo: no pueden esconderse aquí. Pero de cualquier modo se escondieron para que los hombres no pudieran encontrarlos. Me contó este sueño a pesar de grandes resistencias que aumentaron tanto cuando empecé la interpretación que, para no sobreestimularlas, la hice muy corta e incompleta. Conseguí pocas ideas asociadas, únicamente que los hombres tenían palos, escopetas y bayonetas en sus manos. Cuando le expliqué que esto significaba el gran pipí de su padre, que él tanto desea como teme, contestó que las armas eran duras, en cambio el pipí es blando. Le expliqué que sin embargo el pipí también se pone duro, justo en relación con lo que él mismo quiere hacer, y aceptó la interpretación sin mayor resistencia. Relató después que le pareció algo así como que uno de los hombres se había metido en el otro, y quedaba solo uno. Indudablemente, el componente homosexual, hasta entonces poco advertido, se estaba poniendo ahora en primer plano, como lo demuestran también los sueños y fantasías siguientes. He aquí otro sueño que sin embargo no estaba asociado con sentimientos de temor. Por todas partes, detrás de los espejos, puertas, etc., había lobos con largas lenguas colgando. Le disparó tiros a todos y murieron. Él no tenía miedo porque era más fuerte que ellos. Las fantasías siguientes también se relacionaban con lobos. Una vez, cuando de nuevo estaba asustado antes de dormirse, dijo que se había asustado del agujero en la pared por el que se colaba la luz, una apertura en la pared para la calefacción, porque también parecía un agujero en el cielo raso, y un hombre podía, con una escalera, subir desde ahí hasta el techo. También habló de si el diablo no se sentaba en el agujero de la estufa. Contó que había visto lo siguiente en un libro de láminas. Una señora está en la habitación de él. De repente ella ve que el diablo está sentado en el agujero de la estufa y asoma la cola. En el curso de sus asociaciones se revela que temía que el hombre, con la escalera, pudiera pisarlo y dañarlo en el vientre. Y finalmente reconoce que tenía miedo por su pipí. No mucho tiempo después escuché la expresión, ahora muy poco frecuente, de frío en la barriga. En una conversación sobre el estómago y la barriga, en conexión con esto, relató la siguiente fantasía. Hay una habitación en el estómago, con mesas y sillas. Alguien se sienta en una silla y pone la cabeza sobre la mesa, y entonces se cae toda la casa. El cielo raso al suelo, también se cae la mesa y la casa. A mi pregunta, ¿quién es ese alguien y cómo llegó a meterse ahí adentro? Contesta, un palito llegó a través del pipí hasta la barriga y hasta el estómago de esa forma. En este caso, tuvo poca resistencia a mi interpretación. Le dije que él se había imaginado a sí mismo en el lugar de su mamá y quería que su papá hiciera con él lo que hace con ella. Pero tiene miedo, como imagina que su mamá también tiene miedo, de que si este palo, el pipí de papá, se mete en su pipí, él quedará lastimado. Y después, dentro de su barriga, en su estómago, todo quedará destruido también. Otra vez me contó el miedo que tenía ante un cuento de Grimm en especial. Era el cuento de una bruja que ofrece a un hombre comida envenenada. Este se la da a su caballo, que muere a causa de ella. El niño dijo que tenía miedo de las brujas, porque de cualquier modo podía ser que no fuera cierto lo que se le había dicho, que no había realmente brujas. Hay reinas también que son hermosas, pero que también son brujas, y a él le gustaría mucho saber a qué se parece el veneno, si es sólido o líquido. Cuando le pregunté por qué tenía miedo de algo tan malo proveniente de su madre, qué le había hecho o deseado hacer a ella, admitió que cuando estaba enojado había deseado que tanto ella como el padre se murieran y que alguna vez había pensado para sí, sucia mamá. También reconoció que estaba enojado con ella cuando le prohibía que jugara con su pipí. En el curso de la conversación, apareció además que también tenía miedo de ser envenenado por un soldado. Y además,
un soldado extraño que lo vigilaba a él, a Fritz, desde el escaparate de un comercio cuando Fritz tenía su pie en un carro para saltar encima. En conexión con mi interpretación de que el soldado es su papá que lo castigará por sus traviesas intenciones de saltar al carro, su mamá, preguntó sobre el acto sexual mismo, lo que hasta entonces no había hecho. ¿Cómo podía el hombre meter dentro su pipí si papá quería ser otro niño? ¿Cuán grande debe ser uno para poder hacer un niño? Si la tía podía hacerlo con mamá, etc. Una vez más, la resistencia ha disminuido. Por empezar, antes de comenzar a relatar cosas, pregunta alegremente si lo que le parece horroroso se volverá placentero para él, después que yo se lo haya explicado, como sucedió hasta entonces con las otras cosas. Dice también que ya no tiene miedo de las cosas que le he explicado ni cuando piense en ellas. Desafortunadamente no se aclaró más el significado del veneno, ya que no pude obtener otras ideas asociadas a él. En general, la interpretación por medio de asociaciones fue solo a veces afortunada. Habitualmente, las ideas subsiguientes, sueños e historias, explicaban y completaban lo que había aparecido antes. Esto explica, además, más interpretaciones a veces muy incompletas. En este caso, yo tenía una gran riqueza de material que en su mayor parte quedó sin interpretar. Igual que su teoría predominante, también podían percibirse varias otras teorías sobre el nacimiento y distintas cadenas de pensamientos, y aunque aparentemente corrían paralelas unas a otras, predominaba ora una, ora otra. La bruja de la fantasía mencionada en último término solo introduce una figura que reaparecía con frecuencia en esa época, que a mi parecer había obtenido por división de la imago materna. Veo también esto en la actitud ocasionalmente ambivalente hacia el sexo femenino, que en los últimos tiempos se hizo evidente en él. En general, su actitud hacia las mujeres y hacia los hombres es muy buena, pero observo ocasionalmente que considera a las niñas y también a las mujeres adultas con irracional antipatía. Esta segunda imago femenina que ha disociado de su madre amada para conservarla tal como está, es la mujer con pene, a través de la cual, lo que es también aparente para él, sale el camino hacia su homosexualidad, ahora claramente indicada. El símbolo de la mujer con pene es también en su caso la vaca, un animal que no le gusta, en tanto que le atrae mucho el caballo. Para dar solo un ejemplo de esto, muestra disgusto por la espuma de la boca de la vaca y declara que ella quiere escupir a la gente, pero que el caballo quiere besarlo a él. Se revela inequívocamente que para él la vaca representa a la mujer con pene, no solo en su fantasía, sino también en varias observaciones. Repetidamente, al orinar, ha identificado el pene con la vaca. Por ejemplo, la vaca deja caer leche en la vacinilla, o cuando abre su pantalón. La vaca está mirando por la ventana. El veneno que le ofrece la bruja probablemente podría estar determinado también por la teoría de la fecundación, por la comida, que también tuvo. Algunos meses antes, casi nada podía notarse aún de esta actitud ambivalente. Cuando oía algo decir que cierta dama era desagradable, preguntaba asombrado: ¿puede una dama ser desagradable?